Radio Inspiración presenta Buenas Nuevas para la Familia con el pastor Nets Gómez. Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia, así como los comentarios del pastor Nets Gómez. La temporada de advenimiento o llegada del Mesías es tradicionalmente celebrada en observación a las venidas de Cristo. Marca un tiempo de celebración donde creyentes están invitados a meditar, gozarse y ser sobrecogidos de nuevo por la belleza y la humildad de Dios. En Isaías capítulo 9, versículo 6 leemos: «Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». La Navidad de Jesús, hermanos, o la venida de Jesús, no fue solo un destello brillante en la historia. Su venida se desarrolla algo muy importante. Pone algo en movimiento y hace que surja algo de manera innegable. El advenimiento de Cristo comenzó la mayor revolución jamás conocida por la humanidad. El gran pasaje mesiánico de Isaías que hablamos presenta una idea deslumbrante que Cristo nació para la humanidad y fue dado a la humanidad. La idea es que hay una gran alegría y responsabilidad que se ha otorgado al hombre de parte del Padre Celestial. Nuestro tema el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia, para todos ustedes con mucho cariño, la llegada del Mesías. Vamos a ir a una pequeña pausa y con mucho gusto regresamos para continuar y desarrollar este tema importante para todos nosotros. Ya estamos de regreso en un momentito más, aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia con su amigo el pastor Nets Gómez. Hola amigas queridas, queremos desearles a todos una muy feliz Navidad en este día tan especial y tan precioso que es el día 24 de diciembre. Nos encanta saludarles y bendecirles a todos los que nos ven y nos escuchan a través ya sea del canal de YouTube, de Facebook, de WhatsApp o también aquí de Radio Inspiración. Un abrazo muy cariñoso para todos. Y bueno, estamos hablando acerca del advenimiento del Señor, la llegada del Mesías, este famoso versículo de Isaías que nos habla acerca de cómo este niño nos es nacido, este hijo nos es dado. Entonces, vamos a ir un poquito hablando y nuestra meta es que usted, cuando se reúna con su familia el día de hoy, pueda tener un tiempo en el que sí se disfruten los regalos, se disfrute la cena, pero que especialmente nos centremos todos en Cristo. ¿De qué se trata la Navidad? Esta llegada del Mesías que es tan importante, tan gloriosa para todos, ¿no? Entonces, curiosamente, gran parte de la cultura enfatiza la importancia de dar en torno a las Navidades, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura enfatiza la importancia de recibir, no tanto regalos, sino recibiendo a Jesucristo. Nunca debemos disculparnos, hermanos queridos, por esto. ¿Cómo y por qué debería ser recibido Jesucristo? Bueno, en Juan 3:16, el famoso versículo nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Qué glorioso versículo conocido, pero que nunca pierda este brillo, esta gloria tan preciosa, lo que este versículo nos dice, ¿no? El Hijo fue dado por amor. La Trinidad, desde la eternidad pasada, deseaba que la creación compartiera en el gozo y la belleza del amor de la deidad. Fue el amor lo que hizo que Dios mandara a su Hijo, no un deber, ni una tradición, ni algo obligatorio, sino fue este amor, ¿verdad? Y los hombres deben creer en Él para ser salvos. Que algo muy importante, estaba pensando cuando Jesús viene al mundo, hermanos queridos, y que hay en el mundo judío hubo un shock, dice la palabra, que todos se conmovieron, que se turbaron cuando los magos de Oriente vienen y dan esta noticia de que hemos visto su estrella y hemos venido para adorarle. Dice que Herodes se turbó, que también los religiosos se turbaron. Y uno esperaría que, oye, es el Mesías, ha habido un silencio profético, Él aparece en la historia, conocen que nace en Belén. Sin embargo, nadie de ellos llega para recibirlo. Había tanto prejuicio religioso, tanto deseo por el poder, que nadie de ellos recibió al Mesías más que algunos cuantos pastores y obviamente estos sabios que venían de Oriente. Entonces, la Navidad sí es un tiempo de dar, como decíamos, regalos, pero sobre todo es un tiempo de recibir, hermanos queridos, el don inefable que es Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece. Que esta Navidad de veras podamos centrarnos en el inmenso regalo que Dios nos dio cuando nos mandó a Jesucristo, ¿verdad? El Hijo fue dado para garantizar al hombre, hermanos, la salvación para los que creen en Él.
Jesús vino para quebrantar la maldición del pecado sobre nuestras vidas. El hombre sin Cristo, sin la obra de Cristo, estábamos perdidos. La ley no nos podía salvar, la religión no nos podía salvar, las buenas obras no nos podían salvar. Solamente Jesucristo, hermanos queridos, nos podía salvar y por eso fue que Él vino. Él se hizo hombre para siempre, despojándose de su condición de Dios para traer a muchos a la luz, a los que estábamos en tinieblas, en nuestro pecado, en nuestro orgullo, en nuestra amargura, en nuestros vicios. El Señor vino y nos alcanzó, nos rescató, hermanos, y eso es algo tan precioso, hermanos. Yo les animo a todos a que de verdad durante esta cena navideña tomemos tiempo y decir, ok, vamos a recordar de qué se trata todo esto. No es tanto Santa Claus, no es tanto los regalos o la cena, repito, es delicioso, sino el don que Dios nos dio. Entonces, no solo celebramos su nacimiento, hermanos queridos, sino que también celebramos nuestro nacimiento en Cristo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la Biblia habla, de hecho Jesús dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, sí es el nacimiento de Jesús lo que celebramos, pero también es nuestro nacimiento en Cristo cuando le hemos recibido como Señor y como Salvador. Bendito sea su nombre, ¿verdad? El que Él haya nacido como un bebé normal, que nació pues en Belén y creció en Nazaret y todo su ministerio, que Él haya vivido una vida como nosotros y que haya muerto y resucitado, nos garantiza, hermanos, a través de la cruz y el creer en Él, que nosotros también naceríamos de nuevo para poder ver el reino de Dios. Aleluya. Qué preciosa bendición, hermanos. Por eso hay tanta alegría en estas fiestas navideñas. Repito, hay personas que han decidido pues, no celebrarlo o que deciden que es en otra fecha y nosotros respetamos eso, pero muchos de los que recordamos en esta fecha el nacimiento de Cristo nos alegra tantísimo de verdad lo que el Señor hace. Entonces Cristo vino, hermanos, a manifestar la verdad de Dios. Necesitamos conocer a Dios tal como Él es en realidad, no simplemente como una tradición o un mito. Eso me encanta. Jesucristo, hermanos, no es una religión, no es una imagen en la pared, no es un nacimiento bonito debajo del árbol. Jesucristo es una persona, es Dios que se hizo hombre, como dice Filipenses capítulo 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó una semejanza de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios también exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, la Navidad es precisamente la irrupción de Dios en la historia humana. Dios se hizo hombre, hermanos, y vino a nacer y a morir por nosotros. Ahora quiero explicar un poquitito este pasaje que hemos leído al principio de Isaías, donde dice que el principado o el gobierno de Jesús estará sobre sus hombros. Y son palabras que pueden sonar pues, muy poéticas, a veces están en las tarjetas navideñas, etcétera, pero tiene que ver con la autoridad de Cristo, con el reinado, hermanos, que Él va a tener. Él viene para reinar, ¿verdad? A muchos les gusta la idea de recibir el amor de Dios dado a través de su Hijo, lo cual es glorioso. Pero tal vez no les gusta la idea de recibir de recibir el gobierno de Dios a través de Él. Cristo vino la primera vez, hermano, como el Salvador, a humillarse, a poner su vida, a venir como el Cordero de Dios. Pero Él viene, según lo dice Apocalipsis, a reinar. Viene como Rey de Reyes y como Señor de señores. Y desde ahora los que le recibimos debemos reconocer ese reinado glorioso de Jesucristo, hermanos. Y yo creo que es tan importante entender que Jesús no es como una especie de, ay, mira qué tierno, un niñito, qué bonito. Sí es tierno y sí es bonito, pero Él viene como el Rey de Reyes. Por eso este versículo de Isaías 9 dice, el principado sobre su hombro, ¿verdad? En pocas palabras, pues a muchas personas les gusta Jesús el Salvador, pero tal vez a no tanto les gusta Jesús el Señor, el que tiene autoridad, el que manda, el que va a venir a gobernar. Y su iglesia decimos, amén, Señor, ven pronto y gobierna en medio de nosotros, ¿no? Actualmente estamos llamados a vivir, hermanos queridos, bajo la autoridad y el gobierno de Jesucristo. Si usted quiere que Jesús sea su Salvador, Él no puede ser su Salvador si no es su Señor.
O sea, Señor, sálvame, pero hago lo que quiera. No, yo me someto a ti, yo creo en ti y entonces yo recibo la salvación. Es muy importante que entendamos porque hay personas que quieren a Dios como un Dios domesticado e inofensivo. Y así no es, hermano, la cosa. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí para poder continuar después con este tema tan importante acerca del advenimiento del Mesías. Y así que no se vaya, vamos a continuar desarrollando este tema para motivarlo a usted y a su familia que este día 24 puedan disfrutar de una preciosa Navidad, pero también entender el sentido más glorioso de la Navidad. Así que vamos a esa pausa y ahorita con mucho gusto regresamos. Aquí estamos, hermanos queridos, y sí, la verdad me encanta hablar de este tema de la llegada del Mesías. Se me hace una gran bendición. Decíamos en el segmento anterior acerca de cómo enfatizamos acerca, y nos gusta dar y recibir regalos. La verdad es una bendición cuando los hijos y los padres y los esposos y esposas, decíamos, en algo no caro, simplemente que exprese el cariño, el amor que nos tenemos. Yo creo que es muy hermoso, así que oramos que esta noche usted pueda disfrutar con su familia, la verdad, este tiempo juntos, pero siempre recordando lo que implica, lo que significa que Dios nos dio a su Hijo y el recibirlo a Él como Señor y Salvador es celebrar su nacimiento y también nuestro nacimiento, que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. También, hermanos queridos, hablábamos acerca de este versículo de Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde Isaías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y habla del principado sobre su hombro. Habla de cómo Jesús viene, sí viene a salvar, pero también viene como Señor. ¿Por qué viene como Señor? Porque Él tiene autoridad. Porque Él no solamente nos creó, sino que también nos compró y Él está exaltado en lo más alto. Y cuando Él regresa, hermanos queridos, Él viene así como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya lo es desde ahora. Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, actualmente, hermanos, estamos llamados a vivir bajo la autoridad y el gobierno de Jesucristo. Y esto no es algo pesado, algo como, oh, wow, qué mala onda. No, qué gloriosa bendición es vivir bajo el señorío de Cristo. Recuerdo una canción muy antigua que decía, you gotta serve somebody. Tú vas a servir a alguien, ¿verdad? O al diablo o a Dios, decía esta canción, ¿verdad? Y nosotros, claro que preferimos servir a Jesucristo, hermanos, y que su señorío de amor, de misericordia, de bendición nos guíe en nuestras vidas cuando tratamos cuestiones con la familia, con el dinero, con la educación de los hijos, con nuestras cuestiones internas. Nos encanta saber que Jesucristo es el que nos va a guiar, es el que tiene autoridad, no el pecado, ni siquiera yo mismo, mucho menos el diablo, sino que Jesucristo tenga la autoridad y el gobierno. Y eso es lo que está anunciando Isaías, que el principado de Jesús estará sobre sus hombros, la autoridad. Este gobierno, hermanos, está bañado en el amor y el afecto de Dios. Amén. Pero es más que sentimientos de amor y afecto. La humanidad está llamada a vivir santa y obedientemente a Dios como el desbordar del don del Hijo. O sea, ya que Jesús se dio tan gloriosamente por nosotros, entonces nosotros nos entregamos completamente a Él. Gloria al Señor. Así dice Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Me encanta lo que dice. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Nunca dejen de amarme. Permanezcan en mi amor, dice la otra versión. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Entonces, esta cuestión de creer y obedecer es fundamental. Yo comentaba en el servicio de fin de semana pasado que no solamente, sabemos la Biblia, sino que la hacemos. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y otra frase tremenda que dice también ahí en Lucas, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces somos llamados, hermanos queridos, a colocarnos bajo el señorío de Jesucristo en toda área de nuestras vidas. Y esta Navidad es un tiempo de recordar, si eres mi Salvador, viniste desde el cielo, pero también eres mi Señor y tienes autoridad sobre mi vida. El Hijo, hermanos queridos, es el único capaz de liderar a la perfección porque lleva la trascendencia de Dios. Él carga o lleva la voluntad del Padre, la cumple, la hace realidad. La forma en la que Jesucristo asume el gobierno de la humanidad
es de someterse a las personas a las que dirige. O sea, Él vino para servir. Dice la palabra que Jesús no vino para ser servido, sino para servir, dijo él mismo, y a poner su vida en rescate. Entonces, cuando Jesús se coloca como aquel que nos sirve y nos salva, nosotros nos rendimos a Él voluntariamente. Así es el liderazgo. Un esposo que quiere ser líder en el hogar no es porque grite más fuerte o porque intimide, sino porque sirve, porque ama, porque se entrega, porque ve por el bienestar de todos, y la familia gustosamente se somete a la autoridad de un hombre que es así. De veras debemos aprender del liderazgo de Cristo y del señorío de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces vemos el liderazgo de Jesús como alguien que nos está poniendo la mano encima sin dejarnos hacer lo que queremos, pero más bien Él nos está cargando en sus hombros, hermanos, dirigiéndonos hacia lugares seguros. Esto me encanta. O sea que Jesucristo no es alguien, porque Él dice que los que estén trabajados y cargados vengan en pos de mí, dijo Él, y yo les haré descansar y lleven mi yugo porque mi yugo es fácil. El señorío de Jesucristo, hermanos, nos lleva a la libertad. Cuando cualquier otra cosa toma el control, entonces ahí estamos bajo esclavitud. Satanás esclaviza, los vicios, las pasiones de este mundo nos esclavizan. Jesucristo nos libera, nos da paz, nos da pureza en nuestras vidas. Y es algo tan hermoso, hermanos. Otra cosa más que menciona Isaías capítulo 9, versículo 6, habla de su nombre, menciona las cualidades de su carácter. Dice, Él es admirable consejero. ¡Wow, hermanos! ¡Qué increíble! Lo que este mundo necesita de verdad en este tiempo, las familias, las iglesias, las empresas, es el consejo admirable de Dios. Cuando las personas y las familias siguen este consejo admirable de nuestro Señor, ellos pueden experimentar bendición, hermanos. La sabiduría de Jesús trasciende la sabiduría humana. Él sabe todo, Él conoce todo y Él es bueno. Entonces, este nombre de Jesús que es proclamado cuando habla de Jesús viniendo al mundo, es tan importante, tan glorioso y tan precioso. También dice que Jesucristo es Dios fuerte, o sea, que Él posee todo el poder. Al final de la era, hermanos, el anticristo intentará a como dé lugar vencer a Jesús con ejércitos, armas y poderes demoníacos. Sin embargo, nada ni nadie podrá vencerlo porque Él es Dios fuerte. A mí me encanta esto, saber todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios se propuso, Él lo va a cumplir a cabalidad, lo va a hacer muy bien. Entonces, hermanos queridos, nos da tanto gusto este Dios fuerte que es Jesucristo y que vino al mundo y que va a regresar al mundo. Otro de los títulos de Jesucristo anunciado aquí en Isaías es Padre Eterno. ¡Qué hermoso! Jesús, hermanos, erradica y erradicará completamente el espíritu de orfandad en la tierra. Una de las grandes crisis en las familias es la ausencia del Padre en muchos sentidos. Y aquí dice que Cristo viene como ese Padre eterno a llenar el vacío que dejó el Padre terrenal. Y aún los padres que tratamos de ser buenos padres no estamos completos. Y ahí es donde Dios nuestro Padre llena, hermanos, ese vacío, esa soledad que a veces se siente tan tremendo. Entonces, esto no es una referencia tanto a Dios Padre, sino al Hijo, quien proporcionará una especie de reinado paternal durante toda la eternidad. El último nombre para terminar este segmento es que Él es príncipe de paz. Su venida resultará en la paz entre Dios y el hombre, hermanos. Qué hermoso. Jesús establecerá la paz duradera a través de la justicia. Y este título me encanta porque en el hombre hay ansiedad, hay depresión, hay tensión. Y Cristo dijo, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y él dice que es este príncipe de paz que nos llena de paz desde ahora y nos llenará por la eternidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero animarla a que disfrute todas estas verdades tan hermosas acerca de quién es Jesucristo. Y vamos a concluir en el siguiente segmento para hablar del reino de Jesús en su segunda venida. Así que ya volvemos en un momento más y que Dios me los bendiga. De verdad, una feliz Navidad para todos ustedes, queridos amigos, hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de las diferentes redes sociales o también de Radio Inspiración. Bendiciones. Así es, hermanos, aquí estamos continuando con este tema importante acerca del regreso de Jesús. Y estábamos citando, en primer lugar, cómo la Navidad pues, es un tiempo, sí, de dar, pero especialmente de recibir lo que el Señor nos ha dado, y es a su Hijo unigénito.
y de celebrar no solamente el nacimiento de Jesús, sino el nuestro también, que en Cristo nacimos de nuevo. Qué hermoso. Y estamos centrándonos un poquitito en este versículo de Isaías 9:6, donde Jesús habla de quién es Él. Dice, su nombre es admirable consejero. Y decíamos qué tremendo, qué hermoso es el consejo que Él nos da. Decíamos también que Él es Padre eterno. Cómo Jesús llena ese vacío que dejó y que deja la paternidad. Decíamos también que Él es el príncipe de paz. Y de veras, una de las necesidades más grandes del mundo, hermanos amados, es la paz. Y Jesucristo es el que conquistó y por lo tanto puede entregarnos la paz. Y también el último punto es cómo es que Él es Dios fuerte. Y hablábamos también un poquitito antes acerca de cómo el principado va a ser sobre su hombro. El gobierno de la tierra en su regreso va a estar Él gobernando, hermanos, en Jerusalén sobre todas las naciones, y su pueblo, según lo habla Apocalipsis, va a estar gobernando junto con Él. Entonces, el reino de Jesús, hermanos, en su segunda venida es algo que anhelamos. Yo decía en la predicación del fin de semana pasado, comentaba cómo es que nosotros nos encontramos entre la primera y la segunda venida. La primera venida nos trajo la salvación, el perdón de pecados, los evangelios, el Espíritu Santo, todo lo que está ahí. Pero la segunda venida nos va a traer la restauración de todas las cosas, el reino de Dios viniendo a Jerusalén en el milenio y luego finalmente la nueva Jerusalén bajando a la tierra. Entonces estamos en este momento tan tremendo, hermanos, que el reino de Jesucristo vendrá y se establecerá sobre todo gobierno. Después de la séptima trompeta, hermanos, empezará el proceso de su regreso. Se llama como esta procesión triunfal de Cristo en las naciones. De hecho, Daniel habla acerca de 1260 días y luego de 1290 días. Esos 30 días nos hablan de este regreso de Cristo, donde todo ojo le verá. Dice la palabra que así como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente y todo el mundo lo verá, lo ve, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, en el corazón de Cristo está el ser rey de todas las naciones. Todo su plan se basa en habitar en la tierra y reinar junto con su pueblo. Yo cuando veo el anhelo de Cristo, hermanos amados, por reinar con paz, con justicia, haciendo un contraste radical con todos los gobiernos que han existido a lo largo de la historia, y aparte reinar junto con nosotros, es algo tan glorioso, hermanos, que a veces no cabe en la mente humana. Sin embargo, está profetizado y prometido para todos los que venciéramos y todos los que conocemos a Cristo. Entonces Jesús se va a establecer como rey de la tierra desde Jerusalén. No solamente tiene en mente restaurar a su pueblo Israel, sino en su plan es establecer su reino, reconciliarse con Israel y asimismo con toda la raza humana. Esto es tremendo porque la Biblia habla de la restauración de todas las cosas en Cristo. Lo mencionó Pedro en su discurso de Hechos capítulo 2. Entonces su plan perfecto, hermanos, es volver a tener consigo a su creación y habitar con ella y restaurar el jardín del Edén. A mí me encanta cuando hemos estudiado Apocalipsis 21 y 22, que describen la nueva Jerusalén, primero desde afuera, luego desde adentro, y habla de cómo el Padre, dice que lo veremos cara a cara. Dice también que nosotros, que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Está hablando de una relación íntima, personal con el Padre para siempre. Yo decía como, he comentado, ¿no? Cómo es que Apocalipsis no es un libro sobre el anticristo, ni sobre el falso profeta, ni sobre la ramera, ni nada de eso, ni aún sobre los juicios en primer lugar. Es una revelación de Jesucristo y de la historia de Dios, removiendo todo lo que es malo, todo lo que impide el amor, para terminar nosotros con el Padre caminando en esa comunión para siempre. Imagínense qué hermoso. Y eso es precisamente lo que se dio inicio, bueno, desde antes de la Navidad, pero lo que marcó la primera y lo que va a marcar la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en el corazón de Dios, hermanos, arde la justicia, y a través de su reino en la tierra, Él va a erradicar todo lo que es injusto ante sus ojos. La Biblia habla claramente acerca de estas sentencias. De hecho, por ejemplo, cuando uno estudia acerca de las trompetas y de las copas de la ira, son específicamente lanzadas sobre el imperio del anticristo, quien para ese entonces va a ser coronado como rey por toda, o sea, va a ser
adorado, dice la Biblia, incluso como Dios por las naciones, pero cuando Cristo viene, Él lo despoja y Él en estas copas de la ira envía un juicio contra este gobierno impío que persigue a la iglesia, que promueve el pecado, donde Satanás ha querido enseñorearse. Entonces, Cristo viene, hermanos queridos, para establecer la justicia duradera en la tierra. Él es el Rey de justicia y va a establecer un reino justo. Hermanos, ya no va a haber elecciones, ya no va a haber nada de estas cosas, campañas políticas, porque el Rey más justo para siempre quedará entronado, gobernando sobre las naciones. No habrá más llanto, hermanos, no habrá más dolor. Tan solo será su reino que invadirá la tierra de amor y de justicia y de paz. Israel mismo vivirá totalmente confiado. No habrá más guerra a su alrededor, sino que más bien Jesús cumplirá sus pactos y Él será su rey para siempre. Usted estudie, hermano, yo le animo a que estudie Zacarías, por ejemplo, que estudie Isaías, donde la palabra claramente explica todo esto que estamos hablando de una manera profética, clara. Apocalipsis también, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Estudie esas cosas y emociones, hermano querido, de lo que traerá este gobierno de Jesucristo a la tierra. Cuando celebramos su nacimiento durante estos días navideños y esta noche usted va a estar con su preciosa familia, también celebramos que Él vendrá a reinar por segunda vez. Vendrá a erradicar, repito, todo lo malo y cambiará todo por justicia y paz para siempre. En Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amo este versículo, hermanos, porque habla de que ya este imperio va a ser para siempre. Y es precisamente esta proclamación que estamos haciendo en Navidad y todo el tiempo, ¿verdad? Dice que Él va a gobernar con justicia y que va a estar sobre el trono de David. También Apocalipsis 22 habla acerca de cómo Cristo es la raíz de David y es el linaje de David. Es decir, que Jesús estaba en el principio antes de que David existiera, pero también Cristo vino de la descendencia de David, de la tribu de Judá. José y María eran descendientes de esta tribu y por eso ellos son parte del cumplimiento específicamente de esta promesa que está ahí en Isaías capítulo 9, versículo 7, que Jesús se sentará sobre ese trono y que lo va a disponer con justicia y con juicio para siempre. Entonces dice en el texto, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto me encanta. Quiere decir que este celo amoroso, este corazón apasionado de parte de Dios, es el que ha establecido y ha determinado que Jesús se va a sentar en Jerusalén para siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última pausa ya de nuestro programa del día de hoy, pero sí queremos animarle que toda su Navidad esté llena de la presencia, del amor de Jesucristo y que todos hablemos de estas cosas gloriosas que habla la Biblia con nuestra familia y que nuestros hijos también reciban una revelación de la gloria de Cristo en su primera y en su segunda venida. Así que aquí vamos a esta pausa y con mucho gusto vamos a continuar. Pues aquí estamos, hermanos, ya en este último segmento del día de hoy, de este día especial de Navidad, donde nuevamente les deseamos a todos ustedes, querida audiencia, tanto de Radio Inspiración como del canal de YouTube y de Facebook, un muy afectuoso abrazo de Navidad de parte de su servidor, de mi familia también. Que Dios me los bendiga mucho y estamos recordando pues la promesa muy poderosa de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y bueno, hablando básicamente, ¿no?, de la obra que Jesús hizo cuando Él nació y el significado profundo de lo que Él vino a hacer por nosotros, hermanos. Y bueno, Jesús vino para redimirnos. La palabra redimir quiere decir que vino para rescatarnos. Nosotros estábamos presos, esclavos del pecado, de la maldición y hasta de Satanás, pero Cristo pagó el precio para sacarnos de esa condición y para llevarnos a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús, algo muy hermoso ahí en Mateo 1, vemos que aparecen 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Si leemos la historia de cada una de estas mujeres, vemos que no tenían méritos para aparecer en la genealogía de Jesús, pues su reputación no era la mejor. En la misma Rahab se le dice que ella era una ramera, ¿verdad? Y Tamar hizo una
trampa también ahí en Génesis 38, algunos se han de acordar que tuvo relaciones con su suegro, fue algo terrible. También se nos cuenta de Ruth, que era una mujer gentil, ¿verdad? Que era una mujer que realmente su suegra Noemí fue quien la adoptó. Finalmente ella se casó con Boaz y conocemos esa historia, pero ella ni siquiera merecía estar en el linaje de Jesucristo, ¿verdad? La misma Betsabé, que podríamos decir que fue abusada sexualmente por David, debido a que abusó de su poder como rey para atraerla hacia él y quedarse con ella después de haber asesinado a su esposo. Es increíble, hermanos, en esta genealogía de Cristo que aparezcan mujeres y personas quebrantadas. Y yo creo que la gran lección de esta parte que quiero compartir con ustedes es la redención. Usted y yo podemos venir del peor lugar, de la peor familia, del peor trasfondo, y el Señor nos salva, nos perdona, nos rescata, nos incluye en su historia, nos llama para ser suyos, nos promete una eternidad con Él. Qué impresionante. Yo creo que es algo que debemos también de notar en este tiempo. Pero uno se pregunta, ¿por qué estarán ahí estas mujeres en la genealogía de Jesucristo? Bueno, ellas pudieron haberse quedado sin ser mencionadas, porque eran indignas, ¿verdad? De hecho, la mayoría de las genealogías bíblicas son meramente de hombres y muy pocas aparecen, mujeres, ¿verdad? Sin embargo, aquí Jesús muestra que Él la redimió a estas mujeres, ¿verdad? A Ruth, redimió a Rahab, redimió a estas mujeres, ¿verdad? Entonces, Él nos escoge, hermano. Yo quiero ir cerrando el día de hoy hablando cómo el Señor nos escoge a todos nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, y nos hace llamar sus hijos. Entonces, que en este tiempo de Navidad entendamos que somos muy amados por el Señor, que Él nos hace parte de su familia, que somos sus hijos queridos y sus hijas queridos, a pesar del trasfondo que teníamos, porque la sangre de Jesús, porque la redención de Jesús nos sacó de este lugar y nos trasladó a su reino amado, hermanos. La historia de Jesús empieza con personas imperfectas que luego Él perfecciona, ¿verdad? Él no está descartando a alguien de la historia porque no encaja en el molde. Muchas personas a veces se sienten raras. No, yo no puedo ser cristiano. Yo soy demasiado pagano, demasiado perdido. Mentira, hermano querido. No importa, amigo que nos escucha o que nos ve. No importa qué tan perdido, qué tan lejos, qué tan mal hayas estado. Jesucristo redime, rescata a las personas, así como lo hizo con estas mujeres que incluso aparecen en la genealogía de Jesucristo. Él no está descartando a alguien de la historia porque no encaje, como decíamos, en el molde. No está interesado en los perfectos, está interesado en los que demuestran fe y conocen su necesidad de un Salvador y responden. Responden a la llamada. Todos cuando venimos, yo le contara, bueno, ustedes, algunos han escuchado mi testimonio. Yo estaba perdido, hermano, estaba perdido en amargura, en pecado, en tantas cosas malas, en vicios, y el Señor me salvó. Y de verdad, si lo hizo conmigo, estoy seguro que también lo puede hacer con ustedes, hermanos queridos. Jesús vino por todos nosotros y nuestras líneas de tiempo increíblemente elevadas, donde hemos mentido, engañado, ¿verdad? Donde hemos robado, chismorreado, calumniado, perdido el camino. Él vino para borrar estas cosas, no para colgarlas sobre nuestras cabezas o convertirnos en ejemplos de quién no ser. Jesús vino solo por aquellos de nosotros que encontramos su camino y seguimos el camino fielmente. O sea, no vino solamente por los que eran muy buenos, muy éticos. Él vino por todos los que estábamos perdidos, hermanos. Es más, ni siquiera lo buscábamos. Y Él vino por nosotros, ¿verdad? Lo que hace que Jesús sea tan hermoso es que vale la pena seguir y vale la pena seguirlo. Es que vino por los perdidos, por los desesperados, por los marginados, por los derribados por la sociedad, por los que están en las fronteras. Esos son los que Él quería alrededor de su mesa, a usted y a mí, hermano querido. Yo quisiera, para concluir este programa, orar por todas las familias en este día de Navidad y bendecirles. Señor, te damos gracias por este día especial donde recordamos tu nacimiento y oramos porque cada familia pueda recordar y le sea revelada la grandeza de Jesucristo. Oramos que traigas armonía y restauración y bendición familiar, que donde hay enfermedad, donde hay pecado, donde hay tristeza, venga tu reino, Señor. Oramos por cada familia que puedan disfrutarse mutuamente,
No tanto ver lo que no pasó o lo que no se tiene o las historias tristes, sino ver tu gran historia, tu gran amor, tu gran destino que has preparado, tu gran plan para nosotros, Señor. Hoy como cristianos, como iglesia, yo como pastor bendigo a cada persona que ve, que escucha este programa, y te agradezco también a todo el equipo que está aquí trabajando. Bendícelos a todos y que venga tu reino sobre cada uno, Señor. Gracias por el privilegio de estar en esta radio compartiendo tu palabra cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, Dios me los bendiga. Feliz Navidad. Los bendecimos muchísimo y seguimos en contacto en los siguientes días para seguir aprendiendo y creciendo en el Señor. Hasta la próxima.